Corriendo, acción. Pues es un gusto estar aquí con Luis Camarena, con el escritor Luis Camarena y todo el equipo que confirmamos RA Agencia Cultural. Nos agrada mucho saludarte. Luis, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Estoy más que feliz de estar aquí contigo, Rocío. Muchas gracias por todo lo que ha pasado estos días. Oye, pues me gustaría que habláramos de tu gran oficio de escritor. Dime cómo surge en ti esta inquietud para escribir, cuáles fueron tus primeros pasos, qué te motiva a escribir. Te va a parecer rarísimo porque jamás me planteé escribir como que eso iba a ser un oficio, simplemente empecé escribiendo y mi forma de escribir es porque tenía la costumbre, que aún la sigo teniendo, de escribir diarios y mis diarios eran como mi brújula, era una forma de hablar conmigo mismo y como de corregirme y entonces lo usaba todos los días. Un diario. Un diario, eso sí es una novedad. ¿A qué edad empezaste a escribir esos diarios? A los 18 años. Tenía 18 años cuando empecé a hacer este ejercicio de... Era muy distinto a escribir, era como más bien como calificar mis actos, ¿no? El genuino deseo de querer ser mejor y de superar mis propias vulnerabilidades, mis propios temores. Y entonces se empezó a convertir en una costumbre, siempre como hasta la fecha. Llevo un bolso, llevo mi diario, llevo mis plumas. Muéstranos tu diario. Qué interesante, porque es una actividad que se ha perdido. Antes era muy común que la gente tuviera su diario. Claro, bueno, no lo sé, pero para mí es una herramienta de todo. Sí, mire, aquí podemos ver su diario. Sí, ¿Cuántos diarios tienes? Muchos, tengo cajas y cajas de diarios. Desde los 18 años. Desde los 18 años. Y es un ejercicio fascinante, te voy a decir por qué. Porque de repente visito mis cajas de diarios y saco al azar algún número. Y en mis diarios ha variado, por supuesto, la forma de escribir, ¿no? Son muchos años de irlo haciendo. Antes me calificaba con calificaciones, ¿no? En este punto 10, y después empezaron a convertir en reflexiones y después casi en un registro cotidiano de lo que pasaba en mis días. Entonces, si yo saco un diario por ahí de cualquier año, de cualquier mes, y empiezo a ojear, empiezo a leer cosas que ya no recordaba, que si no las hubiera escrito, ya las había olvidado. Pero no solamente registro lo que pasó, sino que además es un registro de mis emociones, o de mis pensamientos, o de lo que estoy padeciendo en ese momento, y entonces es una reflexión intensa, ¿no? Es un diálogo profundo conmigo mismo. Claro. Y si yo tomo uno de esos diarios, puedo volver así como cuando oyes una canción vieja y te remite de inmediato a un momento. Sí. Eso me sucede con emociones. Sí, así empecé. Claro. Y ya de ahí ya no lo pude soltar hasta que algún día, ya empezando a leer a Cortázar y todo eso, se me ocurrió por ahí decir, bueno, a ver, voy a intentar escribir alguna historia y todo eso, y escribí mi primer cuento, y desde entonces pues no he parado. ¿Qué edad tenías cuando escribiste tu primer cuento y cómo se llama ese cuento? Mi primer cuento yo creo que se llamó, en esos primeros que escribí, los escribí viviendo en París, y que ya había cambiado mi forma de escribir porque yo no me había recibido cuando vivía en París y tenía que hacer mi tesis, y se me ocurrió la idea de hacer una tesis teórica sobre teoría, porque yo estudié arquitectura, y entonces se me ocurrió escribir un libro sobre teoría de la arquitectura que me llevó prácticamente un año viviendo en París, que era lo único que hacía. Sí. Y entonces compré libros, me documenté, empecé a estructurar y se convirtió en una pasión que no sabía que tenía. Y entonces de ese ejercicio brinqué a tratar de escribir una historia de ficción, que eran historias muy pequeñitas en realidad. Las primeras eran unos ejercicios muy fracasados, no lo sabía hacer, hasta que escribí por ahí un primer cuento que se llamó El Arlequín,
que era un cuento de 3 páginas, que hablaba sobre la historia de un muchachito temeroso, apocado en la época así de la prepa, y de repente están en carnaval, pero no pueden salir al recreo porque va a haber disfraces y tienen que salir de ahí a empezar a celebrar ese carnaval. Y entonces pues cuando sale, el único disfraz que encuentra ya disponible es el de un arlequín. Ya. Y bueno, y lo que Claro. sea. Pero así empecé, Pues así empecé. muchas gracias por esta conversación. Tendremos muchas para que nos vaya Luis Camarena contando Gracias. su trayectoria, porque bueno, tiene varios libros publicados. Pues muchas gracias y esperemos que les gusten estas cápsulas. Gracias, Rocío, y Gracias. hasta la próxima. Gracias, Luis. Un gusto. Un gusto.